De las informaciones del día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó al expresidente Sebastián Piñera de dejar entrar delincuentes a Chile. Esto a propósito de la existencia del Tren de Aragua y del crimen organizado en nuestro país. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno del presidente Piñera, Álvaro Belolio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Sí, varios puntos, pero primero comenzar con lo que fue esta carta, esta misiva del Grupo Libertad y Democracia, que reúne a expresidentes de la región, entre ellos la figura del fallecido presidente Sebastián Piñera, firmado en representación por el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Y entiendo también que por tu persona, Álvaro, en términos de criticar lo que fue la declaración del presidente Maduro, contar un poco de qué se trata también esa declaración. Sí, al final el presidente Maduro, entendiendo que este es un año electoral y otro, envió una crítica muy dura, muy inconsistente, con pocos datos y faltando la verdad, derechamente, en varios puntos, donde dice que fue el presidente Piñera y la derecha chilena quienes contrataron al Tren de Aragua en noviembre del año 2019 y les prometieron refugio, cosa que dijo que era cerca de 300 personas y que habría una influencia en esa línea. Y claramente esto está muy alejado de la realidad. O sea, primero, la cantidad de refugios que se otorgaron durante todo el periodo del presidente Piñera fue a 38, y venezolanos fueron menos de 20, entonces fue un número muy bajo. Segundo, no hay ninguna relación con el Tren de Aragua, y es muy extraño porque el mismo canciller de Venezuela hace 2 semanas dijo que el Tren de Aragua no existía. Que era una Así que invención hayan cambiado mediática. posición y otro. Fue muy extraña la posición. Pero finalmente, yo creo que lo que más generó la atención es claramente cómo Maduro un poco pasa a llevar a los ciudadanos chilenos, le falta el respeto al país, diciendo que el Tren de Aragua no existe, más todo el caso Ronald Ojeda, más allá que está ahora con una presión muy grande, lo que sucede en Venezuela, que tiene unas elecciones, que ha vetado a los candidatos opositores. Sí, la verdad, yo creo que esta fue una reacción que sacó el grupo de expresidentes diciéndole que colabore más con el tema del crimen organizado, pensando que el Tren de Aragua se originó en Venezuela, en una cárcel donde se ha hecho vista gorda y ha tenido gran impunidad este grupo delictual transnacional, y que eso está afectando a la región. Y claramente estas declaraciones van en el sentido opuesto a generar estabilidad, a generar paz y a generar justicia de estas personas y sus actos delictuales. Ahora, si uno, y obviamente tratar de entender, digamos, lo que fueron las declaraciones del presidente Maduro, pero si uno lo aterriza a lo que ha sido también el tema que se ha discutido desde distintos sectores políticos, sociales, sobre lo que fue la política en términos de migración de la administración Piñera, uno lo podría asociar, y digo podría porque evidentemente vuelvo al punto, ahí lo que dijo el presidente Maduro es lo que piensa el presidente Maduro, pero a una crítica que ha existido constante, lo hemos conversado varias veces, Álvaro Belolio, sobre lo que fue la situación de Cúcuta, en términos de que algunos sectores políticos de izquierda hablaban de un show, de una invitación, de un chipe libre en algún minuto para que los venezolanos llegaran a Chile y que después terminó explotando en la cara. Lo hago con esa figura, pero para que se entienda. ¿Cómo también se puede analizar desde ese punto de vista y cómo reacciona al respecto? Insisto, estoy haciendo un nexo, pero para también entenderlo y aterrizarlo un poco al tema, para explicar. No, sí, es válido y efectivamente mucho se dice. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas distintas. Ya. Uno, Cúcuta como acto político, como acto de relaciones internacionales, donde se buscaba un objetivo, donde se buscaba efectivamente generar un cambio en Venezuela, una transición. Y ahí tiene que ver con la figura de la Cancillería, si resultó o no, y el apoyo de los otros países. Que ahí efectivamente creo que una legítima, una crítica al objetivo final desde la perspectiva política internacional. Ya. Pero desde el punto de vista de política migratoria y los datos, hay algo totalmente opuesto. O sea, entre el año 2015 y el año 2018, o sea, antes de Cúcuta, entraron a Chile como turistas y se quedaron 358.000 venezolanos. Nuevamente, 358.000. Entre ellos, por ejemplo, Vaca González, conocido como La Estrella, uno de los líderes del Tren de Aragua, que llegó a fines del 2016. Estas personas llegaron como turistas y se quedaron en el país. Se cambió la ley, hubo un contexto, gran discusión, pero 358.000. Después de Cúcuta, que se dice no, que llegaron muchos, que durante todo el periodo del presidente Piñera, ingresos clandestinos, 88.000. O sea, llegaron 4 veces más ciudadanos venezolanos con el turismo laboral antes de Cúcuta
que el proceso después de Cúcuta. Ya. Incluso ahora, con cambio de gobierno y otro, con el presidente Boric, 100.000 ingresos clandestinos en estos 2 años. O sea, más que todos los ingresos clandestinos en la época del presidente Piñera de Cúcuta. Entonces, los datos no van de la realidad. Y lo otro es que se creó la visa responsabilidad democrática, que dio 88.000 visas. Claro, Pero y el se punto hablaba de uno invitar a los ciudadanos era, venezolanos a que llegaran a Chile. Se hablaba de invitación en ese concepto, se acuñó. o sea, una lógica de que un ciudadano venezolano podía postular una visa, eso es cierto, y postularon y se entregaron algunas visas, que se pedían antecedentes penales, que se pedía casos sea prioridad reunificación familiar, otros casos específicos. Sí. Hay 600.000 ciudadanos venezolanos en Chile, pero no hay una invitación a la migración descontrolada. La única invitación a la migración descontrolada que yo he visto es la que se hace ahora, cuando se promete con la política migratoria a todo aquel que ingresa clandestinamente, que si se consigue un contrato de trabajo y está en el registro biométrico, le dan una visa. Entonces, acá yo creo que fue un poco de mito y un poco una justificación, porque fue el mismo Frente Amplio, fueron quienes mismos hacen la crítica de Cúcuta, quienes aplaudían cuando no salían los aviones expulsados, cuando pusieron recursos de amparo para evitar aviones con traficantes de niños, cuando fueron al Tribunal Constitucional para evitar la nueva ley de migraciones, cuando el Senado, donde hoy en día 2 ministros de Estado firmaron una resolución para pedir que se detuvieran las expulsiones en el año 2021. Entonces, finalmente parece que están tratando de justificar esta lógica de no expulsar, no una migración regular, tratando de empatar con un hecho político de relaciones internacionales que fue Cúcuta. Álvaro, ¿cómo analiza usted la aplicación de la política nacional de migraciones? Es importante porque realmente, más allá de lo que puede ser la opinión política de un sector u otro, aquí hay un marco normativo, hay una ley que de hecho se reforma en la administración Piñera y que ha ido también acatándose evidentemente por parte de la administración Boric. O sea, más allá de la discusión política, hay una discusión técnica, judicial y la ciudadanía dice, bueno, pero ¿se está cumpliendo esto? Es un buen punto. En general, la política migratoria, la ley, se define y genera una infraestructura mínima, o sea, crea el servicio de migraciones, son direcciones regionales, establece ciertos procedimientos, pero le deja mucha potestad a la política migratoria que es del gobierno de turno. Ya, como a El actual discrecionalidad, podríamos decir. Es que al final uno tiene que ver con la creación del servicio, de los procedimientos, de cosas como mínimas, del piso mínimo, y otro que yo creo que es legítimo, que cada gobierno pueda poner su visión ideológica en materia migratoria. O sea, por ejemplo, este gobierno ha hecho mucho énfasis en crear una visa para quien ingresó clandestinamente, está en el registro biométrico, no tiene antecedentes penales y demuestra arraigo. ¿Y cómo demuestra arraigo? Con un contrato de trabajo Claro. o con algún familiar. Para regularizar su situación, que eso es un camino correcto, de hecho. Yo no estoy de acuerdo. Yo no haría el caso de la regularización porque en la práctica lo que está diciendo el gobierno es que a 180.000 personas que ingresaron ilegalmente dicen que si se consiguen un trabajo, o sea, estando ilegal, trabajando sin autorización, incentivan que los extranjeros trabajen en esa condición y que con eso les van a dar una visa. Entonces, la gran pregunta que queda es, pero hay que tener un trabajo ¿para qué formal yo quiero una acá visa para poder antes de acceder, venir ¿no? a Chile? Si es que si entro la mala y trabajo la mala, me dan visa igual. Yo creo que la señal es negativa. ¿Es legítimo lo que hace el gobierno? Sí. ¿Está dentro de las potestades legales? Sí. Yo creo que es la señal incorrecta, eso sí. Ahora, quiero tomar una arista, porque aquí hay varias aristas, lo hemos conversado también varias veces, Álvaro, y es importante cuando hablamos de migración. Y vuelvo al punto de inicio de nuestra conversación, lo que son aquellas personas que llegan a Chile con antecedentes criminales o que cometen delitos en Chile. Y eso, evidentemente, la ley es bastante clara, que el que comete delito en Chile tiene que ser expulsado. Ahora, ¿cómo ha visto el desarrollo de ese punto en particular? Y no solamente Venezuela, lo podemos ampliar a otros países, evidentemente, y lo que nos podría pasar a nosotros al revés, digamos. Sí. Hay bastante más consenso en ese tema. O sea, hace 2, 3 años no lo había tanto. Claro. La Corte Suprema sí ha tenido hartos fallos en lo que ellos consideran lo que es reunificación familiar o arraigo. Me acuerdo una vez, un caso en Punta Arenas, un narco con porte de arma, ahí pusieron recurso y decían que tenía una prima en Chile, por lo tanto no debía ser expulsado. O el otro caso más emblemático, el que siempre levanto, el director jurídico del Servicio Jesuita, que además fue el director regional del Servicio Nacional de Migraciones, puso un recurso de amparo para evitar expulsar a una narco que traficó 1.600 kilos de droga, porque tenía un hijo.
O sea, parecía como que esa lógica de arraigo generaba ciertas cortapisas y hoy en día hay menos discusión con respecto a la expulsión de personas que han cometido delito en Chile. O sea, hoy en día eso es mucho más transversal. Usualmente las expulsiones de quienes cometen delito son expulsiones judiciales. Sí. Son dictadas por un poco sustitución de Recordando que penas está u la otro. expulsión judicial y la administrativa. Exactamente. Y las judiciales han bajado un poco, principalmente porque hay discusión sobre qué va a pasar con la gente que trafica drogas en Chile. Hoy en día se dice que deben cumplir la pena completa en Chile y ser expulsados. Otros plantean que debería ser con sustitución de pena. Y en general, el promedio de expulsiones, administración de Sebastián Piñera, era aproximadamente 1.700 expulsiones al año. Y en este gobierno llegan como 1.000 expulsiones al año. Bajó como un 20% la expulsión administrativa y como un 30-40% las judiciales. Y en las administrativas es donde está la gran diferencia. Las administrativas son las expulsiones que se dan de quien ingresó clandestinamente. No necesariamente quien cometió un delito, pero sí quien infringió nuestras normas y entró ilegalmente. Y ahí yo creo es donde existe la mayor diferencia. Pues el gobierno tiende a tener el discurso que ellos esperan que un extranjero que ingresó ilegalmente cometa un delito para expulsar, en vez de tomar la medida de expulsar inmediatamente. Un ejemplo súper concreto. Toda esta polémica que se dio en Lo Valledor, fiscalizaron y había 19 extranjeros que habían estado ilegal en Chile. Y la respuesta del gobierno en la negociación con Lo Valledor fue agregarlos a un proceso extra, fuera de plazo, al registro biométrico para darle una visa. Y si bien está en la potestad de la ley que el subsecretario pueda hacer eso, desde mi perspectiva, no se debería incentivar que la gente que no tiene autorización o que entró ilegal trabaje en Chile. Por lo tanto, ellos deberían tener una orden de abandono, una orden de expulsión. Y ahí es donde se genera esa lógica que tiene una pregunta que es difícil, que no tiene solución, obvia, que es, ¿debe Chile recibir a todo migrante que se quiera venir o debe haber una gradualidad, una cuota, por así decirlo? Y la otra pregunta es, los que ya entraron ilegal, ¿qué hacer con ellos? El gobierno plantea, denle una visa a todos, y la otra medida es, busquemos procesos que sea de orden de abandono, orden de expulsión, claro, pero ellos no deben quedarse porque incentivan a que el flujo siga siendo irregular. En ese punto, Álvaro, se habla mucho del ejemplo de la solución que tomó en su minuto Colombia, por ejemplo, de regularizar a aquellos quienes estaban en ese territorio. Se han hecho, o sea, los procesos de regularización existen, hay evidencia. Claro, ahí podemos entrar a discutir Colombia, cuánto se puede demorar la regularización y todo lo que tiene que ver con el sistema, que es un tema más profundo aún. En el caso de Colombia hay un caso un poquito más complejo, porque el hecho como es Colombia es país fronterizo de Venezuela, también se puede aplicar la regla del refugio, del asilo. Claro. El primer país democrático donde llegan y otro. Entonces, lo que hace Venezuela es que otorga estas visas principalmente pensando en darle posibilidades de movilidad a estos ciudadanos venezolanos. Gran parte de los ciudadanos venezolanos regularizados en Colombia terminaron en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. O sea, fue una estrategia. Si Chile fuera vecino de Venezuela, vecino directo, bajo mi perspectiva, o como nosotros entendíamos la ley de migraciones, nosotros deberíamos haber otorgado refugio a los venezolanos, o si lo pedían, deberíamos haber otorgado, porque sería el primer país democrático. Entonces Colombia ocupó eso, entendiendo que, como no tengo capacidad de dar 1 millón de refugios, voy a dar 1 millón de visas. Que, o sea, me parece razonable en todo caso el momento y la forma que lo hicieron. Álvaro, quiero ir al tema, y insisto, con la situación de concepto, ítem, organizaciones criminales, organizaciones delictuales. Lo que se ha apuntado en términos de, hay algunos sectores que piden cortar relaciones con Venezuela. El gobierno ha dicho no, porque finalmente no podríamos colaborar y identificar a aquellos quienes finalmente queremos buscar y queremos expulsar. ¿Cuál es la visión en tu experiencia al respecto? En general, nosotros en la administración anterior no teníamos embajador en Venezuela, pero yo separaría lo que es como la discusión consular de la discusión política o más diplomática. Yo estoy de acuerdo, y lo han dicho varios autoridades transversales, que cortar las relaciones consulares es una mala idea. Porque hay chilenos en Venezuela, hay muchos venezolanos en Chile, necesitan pasaporte, necesitan certificado de antecedentes. Por ejemplo, si entra un niño acompañado, tú tienes que validar que quien lo acompaña es el padre. O sea, cortar relaciones es dejarlo a la deriva, digamos, a la suerte. Cortarlo totalmente es muy complejo, porque tú necesitas hacer ciertas gestiones mínimas. Tener embajador o no, apoyar sanciones o no, yo creo que es otro tema. Pero a nivel consular, sí o sí. O sea, mínimo un encargado de negocio.
Y a nivel político, ya estoy de acuerdo que hay que tomar ciertas medidas. O sea, recordar que el presidente Boric fue hace poco en Estados Unidos a pedir que levantaran sanciones. Y realmente la respuesta con Venezuela ha sido compleja. Negociar con Venezuela nunca ha sido fácil. A nosotros nos tocó negociar 10 aviones que fueron a Venezuela. Sí. Pero también se puede buscar un punto intermedio. O sea, ¿a qué me refiero? Si hay tensiones con el tema de los aviones, y yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, en las expulsiones administrativas, los extranjeros no tienen antecedentes penales, no están impedidos de entrar, por ejemplo, a Bolivia o a Brasil, países que no les piden visa. Se podría hacer un camino por tierra o tomar aviones a Colombia y después cruzar por tierra para facilitar los procesos de entrada. Y en Colombia en general hay buena relación y nosotros hacíamos escala muchas veces en Colombia. Entonces, uno puede buscar ciertas soluciones intermedias que generen un poquito de presión, pero yo creo que la relación Chile-Venezuela, como Venezuela ha tratado a Chile en el último mes, ha sido bastante preocupante. Es un año electoral, pero bastante preocupante. Pero claro, cortarlo a cero o cortar relaciones consulares, yo no estoy de acuerdo. Álvaro Belolio, nuevamente gracias por conversar con nosotros en el canal 24 Horas. Que estés muy bien. No, muchas gracias, Nicolás. Hasta Nos vemos luego. en la tarde. Ya, igual. Hasta luego.